¿Qué tal? Hoy veremos en esta lección cómo se inventa un fármaco y cómo es que un fármaco nace desde su proceso experimental hasta llegar a las farmacias a la venta. Los objetivos de esta lección son conocer el proceso de investigación de un fármaco y su desarrollo, conocer y diferenciar las fases clínicas y preclínicas de la investigación y conocer la importancia de la fase 4 o posmercadeo de un fármaco. Antes de los años 1900, el acceso a los medicamentos era literalmente a prueba y error, o sea que podríamos decir que era un proceso básicamente empírico y en muy pocos casos había algún tipo de investigación. En 1938 nace la FDA a raíz de los grandes accidentes que hubo en cuanto a toxicidad particular con un jarabe para la tos, y entonces en esta época, entre 1900 y 1990, pues es la época donde surge la química, la biología, la fisiología y la microbiología tienen su auge, y entonces ya se empieza a investigar de una forma más científica los medicamentos. A partir de 1990 al día de hoy, pues tenemos la siguiente fase de la farmacología, que es la fase de biología molecular y genética, en donde obviamente hay un proceso de investigación mucho mayor. Entonces podríamos resumir la farmacología en estas tres fases, antes de los 1900 y después de 1990, donde han surgido grandes cambios. Esta es la pirámide de la investigación y usualmente comienza con una investigación in vitro, luego una investigación en animales, luego hay publicaciones de editoriales, ideas y opiniones, vienen estudios de reportes de casos, y luego series de casos, posteriormente estudios de casos y controles, estudios de cohortes, y todo esto culmina con estudios clínicos randomizados a ciegas que vienen a ser el mayor nivel de evidencia, y posteriormente surgen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces cualquier fármaco empieza con investigaciones en animales o in vitro hasta llegar a poder ser consumido y vendido en las farmacias. ¿Todo esto para qué? Todo esto es para que un fármaco se demuestre que es efectivo y seguro, que son las dos condiciones que se necesitan de un medicamento. Aquí vamos a ver cómo es que un fármaco llega hasta las farmacias. La fase preclínica es cuando los estudios se hacen en animales de experimentación o bien en el laboratorio, y estos tienen el fin de definir la toxicidad del medicamento y algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Luego, al concluir esta fase, si el fármaco es apropiado, pasa a la fase clínica, la cual tiene tres fases: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1 usualmente se prueba el fármaco en poblaciones sanas y muy pequeñas, y esto también es para definir toxicidad y características farmacocinéticas y farmacodinámicas de las moléculas, y también definir la dosis. La fase 2 y la fase 3 ya son estudios de efectividad del medicamento y se llevan en poblaciones un poco mayores. Cuando se concluyen los estudios de fase 3, esto ya en poblaciones hasta de 1000 o 2000 pacientes, entonces si el fármaco aquí resultó efectivo y sin muestras de reacciones adversas severas o graves, entonces ya puede salir a la venta, y esto aquí entonces es cuando el fármaco literalmente sale al mercado y es posible conseguirlo en las farmacias. Aquí empieza la fase 4, que es la fase postmercadeo, y esta fase tiene la intención de detectar reacciones adversas principalmente que no fueron detectadas en las fases anteriores. Es de entender de que muchas veces en esta fase lo van a consumir grandes cantidades de población, por ejemplo un antidiabético, y que no representan los estudios previos, porque en las fases anteriores no es necesario o no hay suficientes pacientes investigados aún.
La población que vienen siendo estudiadas en estas fases es usualmente la fase 1 no pasa de 100 pacientes, en la fase 2 de 100 a 300 pacientes, en la fase 3 de 1000 a 3000 pacientes y en la fase 4 por lo regular lo consumen más de 10,000 pacientes. Y entonces es lógico pensar que por eso en la fase 4 se detectan más números de reacciones adversas que no habían sido vistas antes. Lo interesante de este es el porcentaje de éxito. De 5,000 moléculas que empiezan en una fase preclínica, 70 pasan aproximadamente a una fase 1, 30 a una fase 2, 25 a una fase 3 y una logra llegar a la fase 4, o sea, de comercialización. Y esto tiene un costo aproximado entre 300 y 500 millones de dólares por molécula. Y es así como se investiga un fármaco y como un fármaco llega de ser una investigación en animales a poder consumirse en un ser humano. Nos vemos a la próxima.